Como fileteo un cascajo, este es de muy buen tamaño. Entonces aquí está el cascajo, aquí está la herramienta de utilizar, el cuchillo grande para sacar el cuero, el chiquitito para filetear, y uso esta tijera, la mitad de la tijera para punchar el cuero y así sacarlo más fácil. Entonces, este que es de buen calibre, te voy a mostrar cómo saco la mejilla, así para que puedan optimizar sus pescas. Aquí tienen una mejilla. Después nos vamos aquí donde inicia la cabeza con el espinazo. Teniendo el cuchillo en forma diagonal. Ahí vamos. Aquí en esta parte tienen que tener cuidado que llegan pegados al espinazo, tienen que llegar hasta las costillas, y de las costillas tienen que cortar hacia el cuero, pero sin romperla, para poder dejar el esquelón armado. Esta es la parte que tienen que tener como más sensibilidad. Una vez que se llega hasta las costillas, vamos pegados por atrás de las costillas hasta llegar al cuero, pero sin romperlo. Y de esa forma las dejamos pegadas al esquilón. Y luego nos queda nuestro filete, un filete cascajo o cabrilla común. Ahora vamos para otro lado. Extraemos de la misma manera, de la misma forma sacamos el otro filete. Este pez es muy bueno para cualquier tipo de preparación, tanto para crudo como para caliente. El ceviche queda increíble. Si se fijan, tampoco es necesario sacarle la cabeza para poder sacar el filete de forma correcta. Aquí tenemos el filete de cascajo. Es lo que tenemos la misión concluida. Les voy a mostrar ahí para los que quieran conocer las cocochas, que es la parte de aquí de abajo de la lengua que conecta a la boca. Las cocochas son muy apetecidas en España, en algunas partes de Europa. Tiene bastante colágeno y de cocción rápida. Bueno, hay que tener muchos peces para hacer una preparación de cococha, pero esta es la cococha. Y
Y me falta la última mejilla. Pegadito al opérculo. Las mejillas son súper fáciles de extraer. Y salen enteritas. Oh. Ahí queda nuestra cabrilla. Un lindo filete de cascajo.